Continuamos entonces con Ética Cristiana, parte 2, en lo que corresponde a las generalidades. Entonces, estábamos mirando acerca de la definición de moral y de ética, recordando entonces que la moral viene con las enseñanzas de casa, lo que hemos aprendido, y la ética en sí es el modo de actuar, es decir, el resultado de esa moral. Vamos entonces a continuar mirando que la ética cristiana, como la filosofía cristiana en general, parte de un conjunto de verdades reveladas acerca de Dios, las relaciones del hombre con su creador, el modo de vida práctico que aquel ha de seguir, pues el hombre como criatura divina tiene su fin último en Dios, que es para él el bien más alto y el valor supremo. La ética cristiana, desde su punto de vista fundamental, debe estar basado en las verdades reveladas de Dios. Dios es nuestra fuente, Dios es nuestro fundamento, Dios es la parte básica para nuestra conducta. Es esa enseñanza divina. ¿Por qué? Porque nuestro final o nuestro fin, nuestro objetivo, nuestro propósito es estar un día con el Señor. Pero mientras estamos con el Señor un día allá en el cielo, aquí en la tierra tenemos que vivir para Él, tener a Él como el bien más alto y el valor más supremo de nuestra vida. Mateo 6:33 dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Démonos cuenta que hay muchos textos que hablan siempre de tener a Dios por encima de todo. Es el valor supremo en todo nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras actuaciones. Cuando nosotros nos regimos por la palabra de Dios, entonces nuestra vida va a ser una vida acorde al Señor, una vida de ejemplo, de testimonio. Recordemos que el apóstol Pablo nos dice que somos cartas leídas. Así que la ética cristiana, fundamentada en los preceptos bíblicos, es en sí el objetivo principal del cristiano en nuestra vida aquí en la tierra. Dice que Dios reclama su obediencia y sujeción a sus mandamientos. Así el cristiano, lo que el hombre es y lo que debe hacer, se define esencialmente no con relación a una comunidad cualquiera. El orden sobrenatural tiene la primacía sobre el orden natural humano. Por eso ya nosotros, que venimos del mundo, que venimos de una relación distante o separada de Dios, en la cual hacíamos lo que queríamos, nuestra conducta era la verdad muy equivocada. Nuestra comunidad quizás de pronto nos festejaba nuestros malos comportamientos, pero ahora que hemos conocido al Señor, traemos un orden sobrenatural, es decir, un orden divino, un orden celestial, dado por el Espíritu Santo, en el cual prima en nuestro comportamiento, en nuestro orden natural humano. Es decir, es el Espíritu Santo que guía nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que rige nuestro destino. Es la palabra de Dios que nos enseña a cómo caminar. Por eso el cristianismo pretende elevar al hombre del orden terrenal a un orden sobrenatural, en el que puede vivir una vida plena, feliz y verdadera, sin la imperfección, desigualdad e injusticias terrenales. ¿Qué quiere decir aquello? ¿Será que viviendo en Cristo vamos a ser perfectos? No, pero sí vamos en ese camino de la perfección. ¿Será que vamos a ser desiguales? Posiblemente seremos desiguales ante los demás, pero en nuestro comportamiento nosotros aprendemos a valorar a los hombres en su igualdad. Aprendemos a amar a nuestro prójimo porque el Señor lo ha mandado. Cuando vemos injusticias terrenales, aprendemos a confiar en la justicia celestial. Mire que nuestro comportamiento cambia. Ya no vamos a confiar en el ser humano, en el hombre, sino vamos a confiar en las promesas de Dios. Así de que por eso nuestra actitud, es decir, como para poner un ejemplo, una persona que de pronto
le injustamente le han detenido, la policía lo ha capturado, comienza a pelear, a hacer valer sus derechos, a decir cosas mentirosas, qué sé yo, trata a la autoridad mal, etcétera. Es un comportamiento inadecuado. Pero, por ejemplo, si por alguna u otra razón un cristiano es abordado por la autoridad, es una persona respetuosa, es una persona que es diferente, no va a agredir la autoridad, no va a ser grosero, no va a ser áspero, sino al contrario, colabora con esa autoridad. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante dice que toda la autoridad en la tierra es dada por Dios y debemos sujetarnos a ella, porque si no nos sujetamos a la autoridad, pues resistimos a Dios. Mire que el comportamiento del cristiano va a ser muy diferente al comportamiento del que no es cristiano. Así de que hay un orden celestial en nuestro corazón y nuestra mente para enseñarnos a comportarnos. Por ejemplo, la religión tiene un papel importante en la formación de las normas éticas y morales de una nación o un pueblo. Eso teniéndolo como religión, recordando que la religión es lo que el hombre cree, lo que el hombre piensa. Un poco diferente a lo que es en sí el cristianismo puro, la ética cristiana. Y diferente ¿por qué? Porque en el cristianismo puro es el Espíritu de Dios obrando directamente en el corazón, mientras en la religión es la enseñanza de los hombres enseñando a un pueblo. Por eso reconocemos el cristianismo como una religión basada en la revelación divina al ser humano. Eso en el contexto general oído. El cristianismo como un concepto general se toma como una religión basada en la revelación divina del ser humano. Pero recordemos que dentro del cristianismo hay diferentes pensamientos, diferentes organizaciones, diferentes comunidades que difieren unas de otras. Aquí lo importante es basarnos directamente en las enseñanzas bíblicas, los valores morales y espirituales que marcan nuestras creencias y nuestros comportamientos, y por eso es la fuente principal de toda autoridad. Por eso vemos de diferentes organizaciones diferentes comportamientos. Y aunque no entramos a criticar esto, pero sí que tener en cuenta que nuestro fundamento no está basado en la enseñanza humana, sino directamente en la palabra de Dios, que es la fuente principal de enseñanza dada por el Espíritu Santo de Dios. Así las cosas, como una generalidad y una conclusión a esta introducción que hemos hecho el día de hoy, debemos tomar entonces en cuenta la ética cristiana basándonos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 16, que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí una gran diferencia entre lo que es la religión y lo que es el Espíritu de Dios en sí. Porque en el mundo hay muchas personas que hablan del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, pero su comportamiento no es acorde a lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando un cristiano, cuando una persona llena del Espíritu Santo, que ha conocido verdaderamente a Dios, su comportamiento es muy diferente a aquellos que dicen ser cristianos, pero que en verdad su conducta no amerita llamarlos cristianos. Sin ánimo de comparar y de criticar, debemos recordar entonces que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que transforma el corazón, la mente y la vida. Y sigue diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas que da el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, es la que nos enseña a comportarnos. En la palabra de Dios es lo espiritual lo que prevalece. Es por eso que el espiritual, el creyente, tiene que vivir acorde a las enseñanzas del Señor. Y si tenemos fallas, pues tenemos que ir mejorando cada día, no nos podemos quedar ahí.
Nuestra conducta debe ser un ejemplo, nuestra conducta debe ser testimonio para los demás, porque es el Espíritu Santo que guía nuestra mente. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire, esto se discierne es espiritualmente. Oración, clamor, ayuno, asistencia a los cultos, lectura de la palabra de Dios, vivir una vida consagrada a Dios. Porque el hombre de Dios, el hombre lleno del Espíritu Santo, vive para Dios, discierne las cosas espiritualmente, toma decisiones, es guiado por el Espíritu Santo, clama a Dios para que Dios le muestre cómo se va a comportar, qué decisión va a tomar, cómo va a hacer ante una situación adversa. En cambio, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Ejemplo, la persona que tiene un problema económico, que no conoce de Dios, lo que hace es salir, empeñar, tomar cosas ajenas, gastarse lo poquito que tiene, qué sé yo, y malgastarlo, porque no puede discernir. Pero el espiritual espera en Dios, el espiritual toma las decisiones en oración, el espiritual en su momento adverso le clama a Dios y Dios le muestra por el Espíritu Santo la decisión que debe tomar. El hombre natural se puede tomar una cerveza. El hombre espiritual, por el Espíritu Santo, sabe que no debe contaminarse con las cosas del mundo. Por eso el hombre natural no se entiende porque para eso es locura. El versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por eso es importante ser testimonio, ser luz ante las tinieblas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, es porque la palabra de Dios mora en nuestros corazones. Es porque nuestra moral, nuestra ética está fundamentada en la palabra de Dios. Por eso es importante que la palabra de Dios fluya en cada corazón. El Espíritu Santo more en cada ser. La palabra de Dios guíe nuestro destino. La palabra de Dios sea esa brújula, sea esa luz que guía nuestros pasos. Cuando alguien se levanta de noche sin luz, anda en tinieblas y puede caer. Pero el que se levanta de noche y prende una linterna, una lámpara, un foco, puede mirar el camino y puede entonces saber por dónde puede ir. Así es la palabra de Dios. Así es la enseñanza del Señor para nuestra ética, para nuestro comportamiento, para nuestras decisiones, para nuestros pensamientos. Tenemos que ir entonces concluyendo que la ética cristiana se basa en la palabra de Dios. Se basa en la instrucción que nos da el Espíritu Santo para poder entender que la ética cristiana es la conducta que el Espíritu Santo hace que nosotros la mostremos, la impartamos y podamos ser ejemplo y testimonio para los demás. Recordemos que somos cartas leídas. Así las cosas, la conducta cristiana nos lleva a mostrar una verdadera ética cristiana. Y todo cristiano tiene que mostrar que tiene a Cristo en su corazón, que actúa porque tiene la mente de Cristo y porque el Espíritu de Cristo mora en el corazón, en la vida del creyente. Así, con esta pequeña introducción de una segunda parte, damos entonces por concluido las generalidades de nuestro primer tema de ética cristiana en lo que respecta a lo que son conceptos, definiciones, generalidades, para ir ya introduciéndonos en el siguiente aspecto importante con nuestra segunda lección, que tiene que ver con los sistemas éticos. Que Dios los bendiga y estamos pendientes para las lecciones siguientes, para las tareas, y no olviden estar viendo los videos. La paz del Señor Jesucristo para con todos. Amén.